Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de mi podcast Tutti Frutti Espiritual de Ancla tu Luz. En este nuevo episodio les quiero hablar sobre astrología del 2026 y 2027, que nos trae el cambio de nodos lunares en el eje Leo y Acuario. Este es uno de los cambios astrológicos más importantes del 2026 y que se va a extender también al 2027, el cambio de los nodos lunares. Si has escuchado frases como el nodo norte entró en Acuario o los eclipses de ahora serán en Leo y Acuario y no entiendes muy bien qué significa, este episodio es para ti. Vamos a hablar de qué son los nodos, por qué este cambio marca un nuevo aprendizaje colectivo, cómo puede sentirse en nuestra vida cotidiana y qué viene a mostrarnos los eclipses durante este año 2026 y el próximo año. Y aunque vamos a hablar desde una mirada espiritual y de astrología evolutiva, mi intención es que todos puedan entenderlo sin necesidad de saber demasiado de astrología. Porque al final la astrología no busca decirnos qué va a pasar o de predecir el futuro, sino que busca ayudarnos a comprender qué parte de nosotros está lista para evolucionar. Y de eso se encargarán los eclipses que vamos a tener este año y el próximo. Voy a partir por explicarles qué son los nodos lunares. Los nodos lunares no son planetas y tampoco son estrellas, son puntos matemáticos donde la órbita de la Luna cruza el camino aparente del Sol alrededor de la Tierra. Esto suena técnico, pero simbólicamente los nodos son muy interesantes. En astrología evolutiva los nodos representan un camino. El nodo sur habla de aquello que ya conocemos. Son, por decirlo así, patrones automáticos, hábitos, talentos, formas de sobrevivir, lugares donde nos sentimos muy cómodos, incluso si es que esos lugares ya no nos hacen crecer. Es como un piloto automático. El nodo norte, en cambio, representa la dirección hacia donde el alma está aprendiendo a caminar. Por esto no siempre se siente cómodo, muchas veces puede generar miedo, porque crecer casi nunca se siente familiar y eso asusta un poco. Una metáfora que me gusta mucho es imaginar un árbol. Las raíces serían el nodo sur. El crecimiento hacia la luz sería el nodo norte. En nuestra vida necesitamos ambos. No se trata de eliminar el nodo sur y dejarlo completamente atrás. Se trata de usar esos recursos, esos aprendizajes, eso que para nosotros se nos hace fácil, para avanzar hacia el nodo norte. Una pregunta importante es ¿por qué cambian los nodos? Los nodos permanecen aproximadamente 1 año y medio en cada eje zodiacal. Eso significa que durante ese periodo toda la humanidad está aprendiendo una lección colectiva. No significa que todos vamos a vivir exactamente lo mismo, pero sí hay, como por decirlo, un clima energético común. Como si el universo cambiara, entre comillas, de profesor y empezara una nueva materia. Son aprendizajes colectivos. Cuando hay un cambio de eje nodal, hay un ciclo que dejamos atrás. Y el ciclo que estamos dejando atrás es el del nodo norte en Piscis y el nodo sur en Virgo. Durante este ciclo, el aprendizaje estaba puesto en Piscis porque era nodo norte. ¿Y qué nos enseñaba Piscis? A confiar, a soltar el control, a desarrollar la intuición, a aceptar que no todo puede explicarse con lógica. Mientras tanto, el nodo sur en Virgo nos invitaba a revisar nuestra obsesión por tener todo bajo control, la necesidad de hacerlo perfecto, de encontrar siempre el error, de creer que solo valemos si somos productivos. Por eso muchas personas quizás durante este periodo sintieron cansancio, burnout, ansiedad, la sensación de que quizás nunca era suficiente, porque Virgo cuando está en desequilibrio cree que siempre falta algo para poder descansar. El aprendizaje era pasar del exceso de control a una confianza más profunda en la vida y a internalizar que no todo va a ser predecible.
La idea era no abandonar la organización, sino dejar de creer que controlar todo es la única forma de sentirse seguro. Ahora entonces comienza un nuevo capítulo, y aquí es donde todo cambia. Ahora el nodo norte entró en Acuario y el nodo sur pasó a Leo. La pregunta ya no es ¿cómo puedo controlar mejor mi vida? Ahora la pregunta es ¿cómo puedo poner mis dones al servicio de algo más grande que yo? Y ahora les voy a explicar por qué sucede este cambio y cómo lo podemos visibilizar de una manera más tangible en nuestra vida. El nodo sur en Leo. Primero entendamos qué estamos soltando. Leo es un signo maravilloso. Leo representa el corazón, la creatividad, la autenticidad, la capacidad de expresarnos, el liderazgo, la alegría. Pero cuando Leo está funcionando desde un nodo sur, puede aparecer la necesidad de aprobación, querer ser visto constantemente, buscar reconocimiento externo, creer que nuestro valor depende de cuánto nos aplauden, confundir autenticidad con protagonismo, y esto no siempre se ve como alguien muy extrovertido. A veces también puede aparecer como un miedo profundo a equivocarnos porque sentimos que eso dañaría la imagen que los demás tienen de nosotros. Este nodo sur nos invita a preguntarnos cuánto de lo que hago nace realmente de mi corazón y cuánto hago para ser validado. Por otro lado, el nodo norte en Acuario nos trae un nuevo aprendizaje. Acuario nos invita a ampliar la mirada, a dejar de preguntarnos solamente qué quiero yo y empezar a preguntarnos qué necesita el colectivo. Acuario es un signo profundamente ligado a lo colectivo, a las masas, a la innovación, a las redes, a las comunidades, a la colaboración también, a construir algo que beneficie a muchas personas y no solamente a uno mismo. Esto no significa dejar de mirarnos a nosotros, sino que al contrario, significa comprender que nuestros talentos, nuestros dones, nuestras habilidades encuentran su máximo sentido cuando también generan impacto en otros. Este tránsito nos recuerda que nadie evoluciona completamente solo. Necesitamos comunidad, necesitamos vínculos y necesitamos colaborar más y competir menos. Ahora, ¿cómo puede sentirse este cambio? Tal vez vamos a empezar a cuestionar espacios donde todo gira alrededor de la imagen. Quizás perdamos interés en demostrar constantemente quiénes somos. Puede aparecer una necesidad mucho mayor de rodearnos de personas con valores similares a los nuestros, con quienes podamos colaborar, crear, trabajar en conjunto, construir proyectos colectivos, aprender en comunidad. También puede surgir una sensación de no encajar. Y curiosamente eso también es muy acuariano, porque Acuario muchas veces rompe con lo establecido, nos anima a dejar de seguir normas solo porque siempre fueron así y preguntarnos, ¿esto realmente representa quién soy? Ahora bien, ¿qué son los eclipses? Estos son los grandes protagonistas. Los eclipses ocurren cuando el Sol, la Luna y los nodos se alinean. Por eso siempre suceden cerca del nodo norte o del nodo sur. Pero podríamos decir que los eclipses son aceleradores de evolución. Son como eventos predestinados. Comprimen procesos, muestran aquello que ya no podemos seguir evitando. Traen finales, traen comienzos, traen revelaciones, pero yo siempre digo que no hay que verlos como un castigo o algo negativo. No son mala suerte, son momentos donde la vida nos dice, este tema ya está listo para moverse o ya estás listo tú para moverte del lugar, para comenzar un nuevo ciclo. Muchas veces un eclipse muestra algo que ya venía ocurriendo internamente. Y si hemos sido consecuentes con nuestro sentir, los eclipses simplemente nos van a mover del lugar.
si generamos resistencia al cambio, ahí es cuando los eclipses pueden sentirse mucho más incómodos. Ya hemos vivido eclipses este año 2026. El primero fue el 17 de febrero. Este eclipse fue un eclipse solar en Acuario, nodo norte. Fue una luna nueva, un momento para sembrar. Este eclipse abrió la puerta hacia nuevas formas de organizarnos, hacia comunidades diferentes, nuevas ideas, nuevos proyectos. También pudo sentirse como mucho movimiento mental, porque Acuario es un signo de aire. Esto nos pudo haber traído cansancio, nerviosismo, porque además cuando dejamos atrás viejas formas de vivir, nuestro sistema nervioso también puede necesitar tiempo para adaptarse. El 3 de marzo de 2026 fue el segundo eclipse. Este eclipse fue lunar y en Virgo, como nodo sur. Aquí apareció la oportunidad de liberar perfeccionismo, la necesidad de tener respuestas para todo, el deseo de que la vida sea impecable. Este eclipse fue el que nos recordó que sanar no significa hacerlo perfecto, significa hacerlo real y ser real también cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que viene? Los próximos eclipses. Creo que son especialmente interesantes porque muestran con mucha claridad el nuevo aprendizaje colectivo. El 12 de agosto de 2026 tenemos un eclipse solar en Leo. Este eclipse ocurre cerca del nodo sur. Eso significa que más que incorporar algo nuevo, estamos soltando. La gran pregunta aquí es, ¿quién sería yo si dejara de buscar aprobación? ¿Quién sería si nadie estuviera mirando? Este es un eclipse que puede mostrar dónde el orgullo nos impide conectar con otros, dónde sostenemos una imagen por miedo a decepcionar a otros y dónde seguimos actuando para recibir reconocimiento. Este puede ser un momento ideal para bajar las máscaras, para ser más reales, para conectar con el corazón y recordar que el verdadero brillo no necesita demostrarse, simplemente se expresa de manera natural, espontánea. El 27 de agosto de 2026 tenemos un eclipse lunar en Piscis. Este eclipse ocurre cerca del nodo norte y aunque el aprendizaje colectivo ya cambió hacia Acuario, Piscis todavía nos entrega como una última ola de conciencia. Puede aumentar mucho la sensibilidad, la imaginación, la inspiración, pero también el escapismo, la fantasía, la idealización. Entonces podría ser súper provechoso, beneficioso preguntarnos, ¿estoy usando mi intuición para acercarme a la realidad o para evitarla? Porque Piscis nos enseña que la espiritualidad no consiste en escapar del mundo, consiste en habitarlo con más conciencia, más compasión, más amor, más conexión. Si tuviera que resumir este cambio nodal en una sola frase, podría ser que pasamos de aprender a confiar en la vida a aprender a construir el futuro juntos. Venimos de un periodo donde la gran lección era soltar el exceso de control, Virgo, como nodo sur. Y ahora comienza una etapa donde la invitación es dejar de vivir únicamente desde el yo, Leo, para recordar el nosotros, Acuario. No significa desaparecer, no significa dejar de brillar, significa que nuestro brillo encuentra más sentido cuando ilumina también el camino de otros. Quizás el mayor desafío de este nuevo ciclo sea comprender que ser auténticos no es buscar ser especiales, sino que es atrevernos a ocupar nuestro lugar dentro de una red mucho más grande e interconectada. Ahora, ampliando la mirada hacia el 2027, aquí va a ser cuando el aprendizaje se va a profundizar realmente. El 2026 es el año en que comenzamos a movernos hacia una nueva dirección. El 2027 es el año donde esa nueva dirección empieza a consolidarse más.
Los eclipses continúan ocurriendo sobre el eje Leo-Acuario, lo que nos muestra que el trabajo con el ego, la identidad, la comunidad y nuestro propósito colectivo todavía está muy activo. Ya no basta con entender el cambio, sino que en 2027 nos va a tocar ponerlo en práctica, vivirlo, encarnarlo. El primer eclipse que vamos a tener va a ser el 6 de febrero del 2027. Ese eclipse va a ser solar, es decir, va a ser una luna nueva en Acuario. Este eclipse ocurre nuevamente cerca del nodo norte y vuelve a abrir una puerta hacia el futuro. Si el eclipse de febrero de 2026 nos preguntó, ¿te atreves a pensar diferente? Este nuevo eclipse de 2027 parece preguntarnos algo como, ¿estás dispuesto a comprometerte con esa nueva versión de ti? Es un eclipse para sembrar nuevas formas de relacionarnos con la comunidad, porque es una luna nueva, una luna de siembra. Esto puede traer nuevos proyectos colectivos, cambios en amistades, nuevos equipos de trabajo, innovación, tecnología, decisiones que rompen con viejos modelos o viejas formas de hacer las cosas. Pero sobre todo nos invita a dejar atrás la necesidad de pertenecer a cualquier grupo solo para sentir aceptación. Acuario nos recuerda que pertenecer a grupos o a comunidades no significa perder nuestra autenticidad. Significa encontrar personas con quienes podemos crecer desde la libertad y desde nuestra propia autenticidad. El siguiente eclipse es el 20 de febrero de 2027. Este es un eclipse lunar, es una luna llena y es en Virgo. Aunque el nodo sur ya dejó Virgo, este eclipse funciona como un último recordatorio. Es como si la vida nos preguntara, ¿soltaste realmente el perfeccionismo? Y nos hace volver a reflexionar sobre aquello. Puede hacer visibles hábitos que todavía intentamos controlar. La necesidad de hacerlo todo bien, la autoexigencia, la hiperproductividad como medida de nuestro valor. Este es un eclipse muy bueno para revisar nuestras rutinas también, nuestro descanso, nuestra relación con el cuerpo y recordar que la evolución no siempre ocurre haciendo más y más. Muchas veces ocurre aprendiendo a descansar mejor, aprovechar mejor también nuestro tiempo. El 2 de agosto de 2027 es el siguiente eclipse. Y este es un eclipse solar total en Leo. Y este es uno de los eclipses solares más importantes de la década, desde el punto de vista astronómico y astrológico. Su totalidad alcanzará aproximadamente 6 minutos y 23 segundos. Eso es muchísimo, convirtiéndose en el eclipse solar total más largo visible sobre la Tierra durante el siglo XXI. Su trayectoria cruzará partes de Europa, el norte de África y Oriente Medio. Simbólicamente, Leo vuelve a preguntarnos, ¿quién eres cuando dejas de buscar aplausos? Cuando dejas de buscar reconocimiento. Este eclipse puede traer un renacimiento de identidad muy importante y fuerte, pero no desde el ego, sino desde el corazón. Es muy diferente hacer algo para que nos vean, que hacer algo porque expresa honestamente quiénes somos. Aquí muchas personas podrían tomar decisiones importantes respecto a su vocación, su creatividad, el liderazgo, la exposición pública, los proyectos personales. Pero el aprendizaje sigue siendo el mismo y nos sigue invitando hacia lo mismo. No necesitamos demostrar nuestro valor, necesitamos vivirlo. Cuando dejamos de actuar para impresionar, aparece una autenticidad mucho más luminosa. Y el siguiente eclipse es el 17 de agosto de 2027. Este es un eclipse lunar, luna llena, en Acuario. Este eclipse funciona como una especie de culminación del trabajo iniciado durante todo el ciclo, iniciado en 2026.
Si el nodo norte representa hacia dónde estamos creciendo, este eclipse puede mostrarnos cuánto hemos avanzado. Aquí aparecen preguntas muy profundas, como por ejemplo, ¿con quién quiero construir mi vida? ¿A qué comunidad pertenezco realmente? ¿Qué tipo de impacto quiero dejar en el mundo? ¿Qué huella quiero dejar en el mundo? Puede haber cierres de amistades, cambios de grupos, fin de proyectos colectivos o simplemente la sensación de que ya no encajamos donde antes sí lo hacíamos. Y eso no necesariamente es una pérdida, sino que es una señal de evolución, porque crecer también significa cambiar de lugar y permitir que nuestras relaciones reflejen la persona en la que nos estamos convirtiendo. ¿Qué nos quiere enseñar entonces el 2027? Si tuviera que resumir todo este ciclo en una frase, sería que el 2026 nos despierta la conciencia y el 2027 nos pide coherencia. Ya no basta con decir que queremos vivir diferente, sino que tenemos que empezar a tomar decisiones diferentes. Si por ejemplo en el 2006 comenzamos a cuestionar la necesidad de validación, el perfeccionismo o el exceso de control, en el 2027 empezamos a construir una vida que refleje esos aprendizajes. Es un año para dejar de preguntarnos ¿cómo hago para que me reconozcan? Y empezar a preguntarnos qué estoy construyendo junto a otros. Porque ese es probablemente el gran mensaje del eje Leo-Acuario. El corazón sigue siendo extremadamente importante, Leo, pero no para brillar por encima de los demás, sino para aportar una luz única dentro de una comunidad donde cada persona también tiene algo valioso que ofrecer. Si este episodio resonó contigo, te invito a observar cómo estos temas van apareciendo en tu vida en los próximos meses y el próximo año. No hace falta entender toda la astrología para vivirla. Basta con hacernos preguntas honestas como por ejemplo, ¿dónde sigo buscando validación? ¿Qué versión de mí está lista para dejar atrás? Y sobre todo, ¿cómo puedo poner mis talentos al servicio de algo que trascienda mi propia historia? A eso nos invita Acuario, pero sin dejar de lado Leo, nuestra propia luz. Al final de eso hablan los nodos, no de un destino fijo, sino de un camino de evolución. Muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio, por escuchar y por compartir este espacio. Nos encontramos en un próximo episodio de Tutti Frutti Espiritual y te invito a que me sigas en redes sociales. Puedes encontrarme como Ancla tu Luz. Este episodio también está disponible en Spotify, donde me encuentras como Tutti Frutti Espiritual. Te mando un gran abrazo, a vivir estos eclipses de manera fluida, intentar no tener resistencia a los cambios, sino que permanecer flexibles ante ellos y tener en consideración que nuestro propio brillo también brilla aún más cuando lo compartimos con otros y reconocemos el brillo también en otros. Te mando un abrazo muy grande y que tengas un feliz 2026 y 2027.